El calor del sol había comenzado a desvanecerse cuando Melissa y yo llegamos al campamento, ubicado dentro de uno de los bosques más antiguos de nuestro estado. Seleccionamos el sitio principalmente debido a nuestro amor compartido por la exploración y el aire libre. El aire tenía una frescura que hacía cosquillas en nuestros sentidos y el familiar aroma del pino nos envolvió, asegurándonos que estábamos en lo profundo del abrazo de la naturaleza. Con ansiosa anticipación, nos dispusimos a armar nuestra tienda. La tela crujía con la suave brisa, las llamas danzantes en nuestro fuego bien encendido iluminaron nuestro entorno, proyectando sombras parpadeantes que danzaban sobre los árboles cercanos. Mientras el fuego crepitaba en la oscuridad, sentimos una oleada de emoción corriendo por nuestras venas. El encanto de lo desconocido nos llamó, alimentando nuestro deseo de explorar los misterios que se esconden en las profundidades del bosque. Dejando atrás la seguridad de nuestro campamento, nos aventuramos en el enigmático bosque con nuestros sentidos agudizados por la anticipación de las aventuras que nos esperaban. La serenidad de nuestro entorno gradualmente dio paso a una sensación de asombro mientras nos maravillábamos de los imponentes árboles, sus ramas entrelazadas sobre nosotros, creando un dosel que oscurecía el cielo. Cada paso que dábamos, el crujido de las hojas caídas bajo nuestros pies, resonaba en el bosque silencioso. Las horas del crepúsculo arrojan una aura mística sobre nuestro viaje. La luz tenue pinta largas e inquietantes sombras a lo largo de nuestro camino. Una tensión incómoda se asentó sobre nuestros hombros, mientras el silencio del bosque comenzaba a zumbar con una energía imperceptible. Intercambiamos miradas nerviosas, y vagos susurros de malestar bailaron en nuestros labios. El agarre de Melissa en mi mano se apretó, reflejando el rápido ritmo de mi corazón. En voz baja, intentamos asegurarnos de que nuestro malestar era simplemente un producto de una imaginación hiperactiva, pero cada crujido en la maleza, cada chasquido en una ramita, alejaba aún más esa tranquilidad de nuestro alcance. La inmensidad de los bosques antiguos comenzó a transformarse de una fuente de emoción a un laberinto de ansiedad. Las importantes siluetas de troncos nudosos y ramas retorcidas se convirtieron en una carrera de obstáculos que nos desafiaba a encontrar el camino. Nos concentramos en volver sobre nuestros pasos, siguiendo los marcadores del sendero que nos habían ayudado a navegar por el bosque en el pasado. Pero esta vez parecían engañosos, incluso traviesos, ya que nos desviaron. La duda comenzó a infiltrarse en nuestros pensamientos, filtrándose a través de los grietos de nuestra confianza. El pánico se hizo un nudo en la boca de mi estómago cuando se hizo evidente que habíamos perdido el rumbo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando nuestro entorno comenzó a desdibujarse. Cada árbol se parecía al siguiente, dejándonos desorientados y atrapados en medio de la naturaleza siniestra. La voz de Melissa temblaba de preocupación. Sus ojos buscaban cualquier señal de nuestro campamento. Incluso el reconfortante calor de nuestro fuego se sentía a leguas de distancia. Cuando la noche empezó a cubrir el bosque, las estrellas empezaron a brillar en lo alto, pero en lugar de ofrecer consuelo, parecían burlarse de nosotros, distantes, indiferentes a nuestras luchas. El miedo envolvió sus dedos helados alrededor de nuestras gargantas, exprimiendo los últimos restos de confianza de nuestras mentes. Aunque estábamos uno al lado del otro, nuestro vínculo, que alguna vez fue inquebrantable, ahora flaqueó. Ante la incertidumbre, el bosque, que alguna vez fue un lugar de maravillas y aventuras, se había transformado en un laberinto opresivo que se tragó nuestras esperanzas y sueños. Sabíamos que teníamos que encontrar una salida para escapar de esta pesadilla claustrofóbica, pero ¿a dónde podríamos recurrir cuando todas las direcciones parecían igualmente extrañas? Cada camino que elegimos nos llevó en círculos, profundizando nuestra sensación de estar atrapados. La desesperación se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que estábamos realmente perdidos.
La oscuridad que alguna vez fue un mero telón de fondo en nuestra exploración, ahora se convirtió en cómplice de nuestro miedo, ocultando peligros desconocidos que acechaban a cada paso. Mientras la luna arrojaba suavemente su pálido resplandor sobre nuestras descorazonadas figuras, proyectando sombras etéreas que parpadeaban como espectros, no podíamos escapar de la persistente sensación de que algo más estaba ahí, fuera, con nosotros. Nuestros corazones se aceleraron cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos en este bosque de sombras. Ojos invisibles perforan nuestras almas, erizando cada cabello de nuestro cuello. La presencia de una fuerza desconocida se hizo más fuerte, con intenciones ambiguamente amenazadoras. Dimos pasos vacilantes hacia adelante, con nuestros sentidos en alerta máxima y nuestras mentes consumidas por el aura espeluznante que impregnaba el bosque. La una vez armoniosa sinfonía de criaturas nocturnas fue reemplazada por un silencio inquietante. Fue en ese momento tenso que sentimos los primeros verdaderos susurros del peligro, la sensación ineludible de que algo siniestro acechaba, oculto en la oscuridad, acechándonos con intenciones viciosas. Con cada crujido de la maleza nuestra aprensión crecía, al igual que nuestra determinación de encontrar un camino de regreso a un lugar seguro. La mano de Melissa tembló en la mía. Su mirada tenebrosa buscaba cualquier señal de familiaridad, cualquier destello de esperanza. En este laberinto de desesperación avanzamos vacilantes, como una presa que percibe el acercamiento de un depredador, con pasos medidos y cautelosos. Pero en esta nueva profundidad de oscuridad, la certeza se volvía esquiva y cada camino parecía conducirnos más hacia lo desconocido. Sin otra alternativa que seguir avanzando, seguimos adelante y nuestra determinación enmascaró el miedo crudo que se había apoderado de nosotros. La noche se hizo más profunda y el manto de oscuridad nos envolvió en su frío abrazo. Podía escuchar los latidos de mi corazón en mis oídos. El ritmo se volvía uno con el siniestro silencio que envolvía nuestro entorno. Los bosques parecían palpitar con una energía antinatural, una presencia que susurraba historias de lo desconocido e invocaba un miedo primario en lo más profundo de nuestro interior. Cada susurro de hojas, cada ráfaga de viento parecía el preludio de algo inimaginable. Ya no éramos exploradores deleitándonos con la emoción de la aventura. Nos habíamos convertido en participantes involuntarios de una historia que alteraría para siempre el tejido de nuestra realidad. A medida que el tiempo se desdibujaba, las sombras se hacían más profundas y el límite entre la realidad y la pesadilla se fracturaba. Nos convertimos en meros fragmentos de lo que alguna vez fuimos, desgastados por los impedimentos inquebrantables del bosque y los espectros tácitos que nos perseguían. Sin embargo, cuando la desesperación amenazaba con consumirnos, un destello de luz atravesó el sofocante velo de oscuridad y emergió como un distante rayo de esperanza en medio de la amenaza invasora. La noche había descendido por completo sobre el bosque, envolviéndonos a Melissa y a mí en su abrazo oscuro. Cada momento que pasaba intensificaba el ambiente inquietante del bosque, amplificando nuestra creciente sensación de inquietud. Los árboles, alguna vez majestuosos y acogedores, ahora se cernían sobre nosotros con una presencia siniestra. Sus ramas retorcidas parecían extenderse como dedos esqueléticos, como si estuvieran ansiosos por atraparnos en su frío agarre. Con pasos cuidadosos, navegamos por los oscuros senderos que serpenteaban a través del terreno desconocido. Los marcadores de senderos que alguna vez nos habían servido como faro, guía, ahora nos traicionaron y nos extraviaron en sus engañosas direcciones. Nuestros pasos vacilaron y nuestra confianza se erosionó rápidamente a medida que la ansiedad y la duda corroían nuestras mentes. Cada sonido, por distante o débil que fuera, resonaba con una resonancia espantosa en el silencio opresivo. El susurro de las hojas se transformó en un susurro malvado, como si criaturas invisibles intentaran comunicar sus siniestras intenciones.
Los bosques parecían cobrar vida con una sensibilidad maliciosa, conspirando contra nuestra propia existencia. Perdidos en el laberinto desorientador, éramos meros peones en este juego mortal. Se intensificó la sensación de ser observado, una mirada invisible que parecía penetrar en nuestras almas. Las sombras danzaban en los rincones de nuestra visión, apariciones fugaces que desaparecerían cuando nos volvíamos para mirarlas. Un escalofrío helado se deslizó por nuestras espinas, helándonos el aliento de disipación de una amenaza invisible. El tiempo perdió su significado en este laberinto nocturno. Las horas se mezclaron mientras la inquietud se aferraba a cada una de nuestros pasos. El agotamiento pasaba mucho sobre nosotros mientras la oscuridad persistía. Nuestra energía agotada por la búsqueda incesante de escapar, luchamos contra la creciente desesperación, aferrándonos a la vacilante esperanza que nos guiaba hacia adelante. A través de la densa maleza y la maleza, avanzábamos penosamente con las manos fuertemente entrelazadas, buscando consuelo en la presencia del otro. Nuestra determinación compartida nos ató contra el terror invasor, fortaleciendo nuestros espíritus en esta pesadilla aparentemente interminable. Fríos zarcillos de miedo se enroscan en nuestros corazones, estrangulando nuestro coraje y amenazando con ahogar cualquier resto de esperanza. La duda se apoderó de nuestros pensamientos, susurrándonos palabras insidiosas al oído. Estábamos destinados a vagar por estos bosques para siempre, atrapados en un círculo de desesperación y terror. Cada paso adelante se convertía en un intento desesperado por sobrevivir, una súplica silenciosa al impasible bosque para que abandonara su control sobre nuestras almas. El tiempo se volvió fugaz y eterno, y el peso de lo desconocido pesaba sobre nosotros con implacable persistencia. El bosque no ofrecía respuestas, solo misterios implacables que se burlaban de nuestra desgastada cordura. Sin que nosotros lo supiéramos, nuestra presencia no había pasado desapercibida. Invisible a nuestros ojos, una presencia acechaba en las sombras, sintiendo nuestra voluntad y tratando de explotarla. Los bosques antiguos guardaban secretos y sin darnos cuenta nos habíamos topado con uno de los más oscuros. De repente, el susurro de las hojas cesó, reemplazado por un silencio inquietante que flotaba pesadamente en el aire. En ese momento, una figura emergió de las profundidades del bosque, una forma confusa que parecía desdibujar la línea entre el hombre y la bestia. Se movía con una gracia inquietante. Su forma cambiaba y se retorcía como oscuridad líquida. El miedo se apoderó de nuestros corazones cuando nos dimos cuenta de que estábamos cerca, cara a cara, de un skinwalker, un ser de antigua tradición con la capacidad de adoptar la apariencia de cualquier criatura que deseara. Sus ojos brillaban con un brillo malévolo, reflejando nuestro propio terror hacia nosotros. El pánico se apoderó de nosotros, instándonos de correr, pero sentíamos las piernas como si estuvieran clavadas al suelo. La mirada del skinwalker nos mantuvo cautivos, sus intenciones desconocidas pero innegablemente siniestras. Mantén la calma, le susurré a Melissa, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Necesitamos ser inteligentes y encontrar una manera de protegernos. Melissa sintió con los ojos fijos en la criatura. Juntos buscamos frenéticamente cualquier medio de defensa. Nuestras mochilas solo contenían los típicos suministros para acampar, insuficientes contra un enemigo sobrenatural. Como si sintiera nuestra desesperación, el Skinwalker se lanzó hacia adelante. Su velocidad y agilidad desafiaron las capacidades humanas. La adrenalina corría por nuestras venas mientras esquivamos su avance, escapando apenas de sus garras. Los gruñidos guturales de la criatura resonaron en el bosque, provocando que un escalofrío recorriera nuestras espinas. Nos retiramos, poniendo distancia entre nosotros y la Skinwalker, buscando refugio en la espesa maleza. Con el corazón acelerado, ideamos desesperadamente un plan y nuestras mentes se apresuraron para encontrar una estrategia que nos mantuviera con vida. Mientras avanzábamos, nuestros corazones se aceleraban con una mezcla de miedo y determinación.
El encuentro con el Skinwalker nos había sacudido hasta lo más profundo, dejándonos nerviosos, escaneando constantemente nuestro entorno en busca de cualquier señal de peligro. Melissa y yo sabíamos que teníamos que actuar con rapidez y reacios a permanecer en un lugar por mucho tiempo, mientras avanzábamos desesperados por poner distancia entre nosotros y la amenaza que nos acechaba. Una cacofonía de ramas quebradas y hojas susurrantes atravesó el silencio. Nos quedamos helados y nuestros ojos se abrieron de par en par por el medio. Sin decir una palabra, instintivamente supimos que era hora de correr. Pasos aterrorizados golpeaban el suelo del bosque, nuestras respiraciones se entrecortaban, mientras la adrenalina corría por nuestras venas. Corrimos entre la maleza y cada salto desesperado nos alejaba más del peligro inminente. El bosque se distorsionó a nuestro alrededor, asemejándose a un laberinto de pesadilla que buscaba dificultar nuestro escape. Los árboles aparentemente cambiaron de posición, creando un laberinto desorientador que amenazaba con engullirnos. El terreno traicionero nos hizo tropezar y tropezar, pero la desesperación por sobrevivir alimentó nuestra determinación. En el caos y la confusión, nos perdimos de vista. La presencia de Melissa se desvaneció en la oscuridad, dejándome desorientado y solo. El pánico me consumió cuando grité su nombre, mi voz ahogada por el abrumador silencio del bosque. Obligado a tomar una decisión, rápidamente decidí continuar moviéndome, esperando que Melissa hiciera lo mismo. El miedo se aferraba a mis pensamientos, pero me aseguré de que ella poseía la fuerza y resistencia para resistir. Una parte de mí creía que nuestro vínculo nos guiaría de regreso el uno al otro. Linterna en mano, seguí adelante, implacable con mi búsqueda de seguridad. Cada rincón oscuro albergaba el peligro potencial de lo desconocido, pero hice retroceder el miedo creciente y me concentré. Encontrar una salida, ese era mi objetivo. Las horas se convirtieron en una eternidad mientras atravesaba en completa soledad. Me di cuenta que había quedado completamente solo. El bosque pareció tragarme por completo y sus antiguos susurros se convirtieron en una inquietante banda sonora de mi viaje. La duda y la culpa corroían mi mente, teñidas por la incertidumbre del destino de Melissa. Me asaltaron preguntas. ¿Había encontrado más peligros o había encontrado el camino hacia un lugar seguro? Mis pasos se volvieron pesados y la fatiga comenzó a desgastar mi resolución. Las dudas amenazaban con apoderarse de mí, mientras el peso de la situación caía sobre mis hombros. Pero entonces, un rayo de esperanza atravesó la oscuridad, un débil resplandor adelante, como un faro de salvación.